Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó la hora de la cena pascual, se sentó Jesús en la mesa con los apóstoles. Entonces le dijo: Vivamente he deseado comer este cordero pascual con ustedes antes de mi pasión, porque les digo que no volveré a comerlo hasta la consumación de la Pascua en el reino de Dios. Le entregaron una copa y él dio gracias a Dios y dijo: Tómenla y compártanla entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que Dios venga a reinar. Luego tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo repartió diciendo: Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar. Les dijo: Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes. Pero quien me va a traicionar ha comido conmigo en esta mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino señalado por Dios, pero ay de aquel que lo va a traicionar. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién sería el que iba a hacer eso. Entonces surgió una discusión entre ellos sobre quién debía ser reconocido como jefe. Pero Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan a sus súbditos, y los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no deben proceder así, sino que entre ustedes el superior debe ser como el inferior, y el que manda debe ser como el que sirve. Porque ¿quién es superior, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, ¿no es verdad? Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado acompañándome en mis pruebas. Por eso, como mi Padre ha dispuesto que yo sea rey, dispongo que en mi reino ustedes coman y beban en la misma mesa conmigo y se sienten en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandear como trigo en un arnero. Pero yo he rogado a Dios por ti para que no falle tu fe. Por eso volverás a mí y entonces deberás fortalecer a tus hermanos. Pedro le respondió: Señor, contigo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús le dijo: Pero yo te digo hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces me vas a decir que no me conoces. Y luego les dijo: Cuando los envíes sin dinero, sin provisiones ni calzado, ¿les faltó algo? Ellos contestaron que no. Entonces les dijo: Pero ahora, el que tenga dinero, que lo traiga, y que también busque provisiones. Y el que no tenga espada, que venda su capa y compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquellas palabras de la Escritura. Lo contaron entre los malhechores. Efectivamente, mi misión llega a su término. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Pero él les replicó: Basta ya de hablar. Entonces salió y se dirigió como de costumbre al monte de los Olivos. Los discípulos lo siguieron. Cuando llegaron a ese lugar, les dijo: Ore, para que no exponerse a la tentación. Y se separó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y empezó a orar diciendo: Padre, por favor, no me hagas pasar este trago amargo. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas, y se apoderó de él una angustia mortal.
pero él hacía oración con más intensidad, y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando terminó de orar, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos de la tristeza. Entonces les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no exponerse a la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un tropel de gente. Uno de los 12, que se llamaba Judas, iba delante de ellos y se acercó a dar un beso a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, ¿atacamos con las espadas? Y uno de ellos atacó al sirviente del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús replicó: Basta, ya no más. Y le tocó la oreja y lo curó. Entonces le dijo a los sumos sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían ido a buscarlo: Vienen con espadas y palos contra mí como si yo fuera un bandido. Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron. Pero esta es su hora cuando imperan las tinieblas. Entonces lo pusieron preso y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo iba siguiendo desde lejos. En medio del patio hicieron fuego y se sentaron. Pedro se sentó entre ellos. Y cuando una sirvienta lo vio sentado junto al fuego, se quedó mirándolo fijamente y dijo: Este también andaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo: Mujer, ni siquiera lo conozco. Poco después lo vio otro y dijo: Tú también eres de esa gente. Pero Pedro dijo: Hombre, que no soy. Y como una hora más tarde, otro siguió insistiendo: Claro que este también andaba con ese hombre, pues también es Galileo. Y Pedro respondió: Hombre, no sé de qué estás hablando. Y en el mismo instante en que decía esto, cantó un gallo. El Señor volvió, miró a Pedro, y Pedro se acordó de lo que había dicho el Señor, que esa misma noche, antes que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. Y salió de allí y lloró amargamente. Los hombres que tenían preso a Jesús empezaron a burlarse de él y a golpearlo. Le tapaban los ojos y le preguntaban: Profeta, adivina quién fue el que te golpeó. Y lo injuriaban diciéndole muchas otras cosas. Cuando amaneció, se reunió el senado del pueblo, es decir, los sumos sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al lugar donde se reunían y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les respondió: Si se lo digo, no me van a creer, y si yo les pregunto, no me van a responder. Pero de ahora en adelante estará el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos le preguntaron. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les respondió: Ustedes mismos dicen que sí. Ellos replicaron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Todos los que estaban reunidos se levantaron e hicieron comparecer a Jesús ante Pilato. Y allí empezaron a acusarlo diciendo: Hemos averiguado que este hombre está revolucionando nuestra nación. Dice que no hay que pagar impuestos al emperador y que es el Mesías y por consiguiente rey. Pilato entonces le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú mismo lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: Yo no encuentro en este hombre razón alguna para condenarlo. Pero ellos insistían: Anda por todo el territorio judío, agitando al pueblo con sus enseñanzas. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato, al oír esto, preguntó si el hombre era Galileo.
Y cuando se enteró de que era súbdito de Herodes Antipas, se lo remitió, ya que también Herodes se encontraba por esos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues como había oído hablar de él desde hacía mucho tiempo, tenía deseos de conocerlo y esperaba verlo hacer un milagro. Le hizo pues muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Los sumos sacerdotes y los escribas se quedaron allí acusándolo violentamente, y Herodes lo trató con desprecio, lo mismo que sus soldados. Le puso un manto reluciente para burlarse de él y lo remitió de nuevo a Pilato. Ese día se hicieron amigos Herodes y Pilato, que hasta entonces eran enemigos. Entonces Pilato llamó a los sumos sacerdotes, a los jefes civiles y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo interrogué delante de ustedes, y en ninguna de las acusaciones que presentan contra él he encontrado razón para condenarlo. Herodes tampoco, porque nos los devolvió. Veo pues que no ha hecho nada por lo que merezca la pena de muerte. De manera que voy a castigarlo y después lo dejaré en libertad. Pero todo el mundo empezó a gritar: Condena a este y déjanos libre a Barrabás. Al tal Barrabás lo habían metido en la cárcel por una revuelta que había ocurrido en la ciudad y por asesinato. Pilato volvió a hablarles con intención de dejar libre a Jesús, pero la gente seguía gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Todavía les dijo Pilato por tercera vez: ¿Y qué crimen ha cometido este hombre? Yo no he encontrado ninguna razón para condenarlo. De manera que lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a grandes gritos y pedían que lo mandara a crucificar, y el griterío se hacía cada vez más fuerte. Al fin, Pilato decidió hacer lo que pedían. Dejó libre al hombre que estaba en la cárcel por la revuelta y el asesinato, tal como se lo pedían, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Entonces se lo llevaron. En el camino obligaron a un tal Simón de Cirene, que llegaba del campo, a cargar la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía también un gran gentío, y en especial mujeres que lo compadecían, dándose golpes de pecho y lanzando lamento. Jesús se volvió a ella y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque están para llegar días en que se dirá: felices las mujeres estériles y las que no han dado a luz ni han tenido que criar hijos. Entonces la gente deseará que las montañas les caigan encima y que las colinas los sepulten, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Llevaban también a 2 malhechores para justiciarlo con Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron a Jesús con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y se repartieron su ropa echándola a la suerte. El pueblo permanecía allí mirando. Por su parte, los jefes empezaron a comentar con sorna: Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que el Mesías es escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaron de él. Le ofrecían vino ácido y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. En efecto, encima de él había un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole: Sufriendo la misma pena que él, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros la sufrimos justamente, porque recibimos el castigo merecido, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él
Le respondió: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor de mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo sucedido, dio gloria a Dios diciendo: Este hombre era de veras inocente. Y toda la muchedumbre que había acudido a semejante espectáculo, al ver lo que había pasado, regresaba dándose golpes de pecho. Todos los conocidos de Jesús se quedaron a distancia y de lejos miraban también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Llegó entonces un miembro del Sanedrín llamado José, originario de la ciudad judía de Arimatea, hombre recto y justo, que esperaba el reino de Dios y no había estado de acuerdo con la decisión y con la conducta de los otros, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era víspera del sábado, y brillaba ya el lucero de la tarde. Entonces las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea bajaron con José y vieron el sepulcro y la forma como colocaron el cuerpo. Y luego se retiraron a preparar perfumes y ungüentos. Y el sábado guardaron el descanso mandado por la ley. Palabra del Señor. Nos situamos en esta mañana en esa línea divisoria entre la Cuaresma y la Pascua. San Agustín dice: la Cuaresma representa todo lo terrenal, el hoy, el presente, las circunstancias que vivimos día a día. La Pascua representa nuestro futuro, la eternidad. Un día estaremos nosotros en esa línea divisoria entre lo terrenal y lo sobrenatural, entre el presente y el más allá. Hoy lo vivimos en la liturgia. Dios nos ha permitido equiparnos durante la Cuaresma a través de sus enseñanzas, de 5 domingos, 5 semanas de reflexión, las tentaciones, la transfiguración, el arrepentimiento, la conversión, la parábola del hijo pródigo y el cierre con broche de oro, el encuentro de Jesús con la mujer que la acusan de adúltera. Pero también esas obras cuaresmales, la oración, que durante la Cuaresma y a lo largo de toda nuestra vida busca restaurar esa relación con Dios a través de la oración, a través del ayuno
que busca moderar nuestra vida, nuestros deseos, nuestros sentimientos a través del ayuno, de la abstinencia. Y la caridad o la limosna que busca moderar que busca restaurar nuestra relación con los demás, con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados, y restaurar especialmente el tejido social. Así hemos llegado a este día, el inicio, el preludio, el comienzo de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Hoy un día de contraste, porque decíamos allá en el Parque de la Esperanza que cuando Jesús entraba a Jerusalén en aquel burrito, alfombraron todo el camino. Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y no han pasado ni media hora cuando escuchamos aquí en la Pasión la misma gente que decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, el Hijo de David, gritando acá, crucifícale, crucifícale, crucifícale. El gran contraste en este día, donde a Jesús lo levantan, lo glorifican, lo ensalzan, y ahora gritan que los crucifican. Estamos aquí entonces para comenzar esta Semana Santa solemnemente. Motivo grande para alabar, levantar nuestros ojos al cielo, que es para nosotros en este instante el techo de nuestro templo, del Espíritu, que somos los que hemos recibido nosotros, y el Espíritu que nos va a acompañar durante este importantísimo tiempo de la Semana Santa. Para decirle en oración desde esta plaza al Señor, gloria a ti, Señor, siervo paciente del Padre, porque con tu cruz gloriosa inauguras un amor sin fronteras. Nadie te quita la vida, tú la entregas voluntariamente por nosotros y por nuestra salvación. Tus enemigos, Señor, quisieron acallar tu voz, pero la semilla de tu palabra germina en los corazones de los que te aman y de los que contigo viven las bienaventuranzas. Concédenos, Señor, seguirte fielmente, acompañarte en tu misión, mientras anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Siempre al inicio de la Semana Santa, en este día, Domingo de Ramos, todos los años, escuchamos el relato de la Pasión, el relato según el ciclo en que nos encontremos. Estamos en este tiempo en el ciclo C, y escuchamos entonces el Evangelio siempre en el ciclo C, el Evangelio de San Lucas, el relato de la Pasión. Cuando estamos en el ciclo A, escucharemos siempre la Pasión según el Evangelio de San Mateo. Cuando llegamos al ciclo B, será el Evangelio de San Marcos, porque este relato de la Pasión se encuentra en todos los evangelios, en los 4 evangelios.
Pero el Domingo de Ramos, que es el primero de 2 días de la Semana Santa, que se proclama el relato de la Pasión, lo escuchamos según San Lucas, según San Mateo y según San Marcos. Y el Viernes Santo, que es el otro día que se proclama la Pasión, siempre se lee el Evangelio de San Juan. Pero ¿por qué se proclama el relato de la Pasión un poco extenso, un poco largo, especialmente para los que están de pie? ¿Por qué lo leemos en la liturgia 2 veces en la Semana Santa, 2 días en la Semana Santa? Porque el relato de la Pasión nos va a decir o resume todo lo que vamos a hacer durante la Semana Santa. Condensa todo ese acontecimiento vivido por Jesús en esta semana. Lo encontramos resumido en la lectura de la Pasión. Pero también leer la Pasión 2 veces en la Semana Santa, Domingo de Ramos y Viernes Santo, es darle sentido a todo lo que hemos hecho para llegar a la Pascua. Todo lo que hemos recibido durante la Cuaresma. Toda esa preparación que hemos vivido es el relato de la Pasión lo que nos va a decir: esto tiene sentido, miren. Por eso ustedes se prepararon, por eso hicieron ayuno, por eso oraron, por eso son caritativos, por esto, por lo que hemos escuchado durante el relato de la Pasión. Le da sentido a todo lo que estamos viviendo. Y hoy, en el relato de Lucas, ya hay detalles que lo diferencian con los evangelios de Marcos y el evangelio de Mateo. Especialmente en ese momento, cuando Jesús está haciendo oración y va a donde los apóstoles y los encuentra dormidos. Y dice Lucas, para justificarlos, están dormidos por la tristeza. Dice Lucas, eso es de Lucas, no es de Marcos, no es de Mateo. Lucas como que lo justifica. Están dormidos por la tristeza. Pero Jesús le dice, levántense para que no sean presa de las tentaciones. Por eso nosotros no podemos estar tristes. Por eso no lo podemos justificar. Porque la Cuaresma ni la Pascua son tristeza. Estos tiempos son tiempos de alegría. Estos tiempos son tiempos de esperanza. Y el relato de la Pasión de hoy comienza cuando Jesús dice: vivamente deseado comer con ustedes este cordero, esta cena. Vivamente he deseado, dice el Señor, comer con ustedes el cordero. Y dice, vivamente lo he deseado. Por fin ha llegado el momento. Porque esa cena es el cumplimiento de todo lo anunciado por los profetas. Ahora el Cordero va a ser Jesús. La víctima va a ser el Señor. Y por eso estamos aquí. Cuando Dios instituye la cena, dice el relato del libro del Éxodo, en el capítulo 12, institución de la cena, Dios le dice a Moisés que el pueblo
comparta y coma el cordero, reuniéndose en familia, en familia. Y si la familia es corta, entonces que se reúnan con los vecinos. Y así, de esa manera, compartan la cena, compartan el cordero. Porque la Pascua es para vivirla en familia. La Pascua no es para vivirla aisladamente. La Pascua no es para vivirla en soledad. La Pascua es para vivirla con los hermanos. La Pascua es para vivirla en familia. Y esa familia somos nosotros. Esa familia nueva que el Señor ha fundado. Cuando dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, que a Jesús le dijeron, ahí está, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mi madre y mis hermanos. Y esa es la nueva familia. Y esa es la familia que nosotros conformamos. Y por eso estamos aquí, para vivir, comer el cordero, vivir, comer la cena y comerla en familia, porque ese es el querer de Dios. Por eso dile al que tienes a tu lado, bienvenido a la familia de Dios. Una familia. La familia que hace la voluntad del Padre. Y así vamos a comenzar entonces esta Semana Santa. En un ambiente totalmente de familia. Vivamente he deseado compartir, comer con ustedes el cordero. Se ha cumplido todo lo anunciado por los profetas. Vivamente he deseado comer con ustedes esta cena. La cena del triunfo, la cena de la esperanza que nosotros vivimos. La cena que derrota la fuerza del mal. La cena que nosotros compartimos. Y compartimos en familia. Vamos a hacer teología de este día. Y la vamos a hacer de la siguiente manera. Racionalmente podemos pensar que el drama de la pasión de Jesús es consecuencia. El drama de la pasión de Jesús es consecuencia de un error jurídico. Así dirán los juristas.